si no pensamos en lo que pensamos, es que otros piensan por nosotros. Esto es evidente, ya que fundamentalmente el ser humano es lo que han hecho con él. El ser humano nace en una cultura, en una civilización, bajo unos parámetros. Entonces, él responde a todo esto que se le ha enseñado. Su vida se circunscribe a la lengua, el idioma, la cultura, las costumbres y todo aquello que él ha mamado de niño. Y esto está bien porque unos a otros nos vamos educando y vamos aprendiendo cosas y nos vamos desarrollando como seres humanos. Pero llega un momento que cada ser humano se tiene que plantear aquello que piensa y aquello que hace. Porque si no se llega a plantear qué hace y por qué lo hace, y qué piensa y por qué lo piensa, seguirá siendo toda su vida aquello que otros quieren que sea. Es decir, aquella educación que le han dado, aquella cultura que le han dado, aquellos comportamientos que le han dado, y no tendrá identidad propia. Porque simplemente, si no se replantea su vida, lo que hará será repetir estereotipos con mínimas variantes. Es decir, se le dará un idioma, una cultura, una serie de patrones a seguir, y en su cabeza irán chocando unas ideas con otras, pero siempre serán más o menos muy similares a las personas que tiene en su entorno, e irá repitiendo una y otra vez los mismos estereotipos que le han ido introduciendo en su cabeza desde que era niño. Por esto es fundamental, es muy importante que cada persona se pregunte qué piensa y por qué lo piensa. Y esto es fundamental y muy importante, ya que de no hacer esto, la persona puede sufrir muchísimo, ya que además y aparte de ser gregarios de grupo y que funcionamos en colectividad, el ser humano también tiene una cosa que se llama individualidad, un ser personal e irrepetible. Y si no intenta ver realmente cuál es su individualidad y por lo tanto alejarse de algunos planteamientos de grupo, pues lo que ocurrirá será que sufrirá. Y aquí está la forma de saber si realmente nosotros estamos pensando por nosotros mismos o otras personas, otra cultura, el ambiente está pensando por nosotros. La medida que tiene cada ser individual de saber si está pensando por él mismo o está siendo pensado es el sufrimiento. Todo ser humano lleva dentro de sí los receptores del placer y del dolor. En la medida que el dolor vaya subiendo mucho y el placer vaya disminuyendo, en esta misma medida sabemos que el ser humano va por buen camino o por mal camino. Por esto que si alguna persona se encuentra con gran angustia existencial, sufrimiento, aturdimiento, enfado, rabia, es posible que sea porque realmente no se ha parado a pensar en lo que piensa. Y entonces, como resulta que lo que piensa y lo que está haciendo es simplemente responder y repetir lo que se le ha enseñado, y tiene una esencia y una individualidad que por parte de la naturaleza lo está llamando a que sea diferente, el choque entre estas dos formas de vivir y de pensar es lo que causa una ruptura, un problema y una frustración dentro de él.
ya que si bien tenemos que responder a la sociedad en la que nos encontramos, que nos ha dado tanto, que nos lo ha dado todo, también la naturaleza, Dios, los dioses o quien sea, nos está pidiendo que nosotros seamos nosotros, que tengamos nuestra propia individualidad y por lo tanto que aportemos cosas nuevas a la sociedad que la sociedad no nos ha dado. De hecho, los avances sociales se producen fundamentalmente porque hay personas concretas que en un momento determinado dejan de pensar como pensaba el grupo y lanzan nuevas ideas. Acordémonos en la antigüedad, por ejemplo, la creación de la rueda. Antes de crearse la rueda, los objetos pesados se desplazaban de un sitio a otro arrastrándose. Hasta que a alguien se le ocurrió hacer una rueda y poner los objetos encima y desplazarlos. Pues bien, esta primera persona fue apartada del grupo. Le llamaron gandul, pero ¿tú qué estás haciendo? Toda la vida se han arrastrado las cosas para que tú vengas a crear una rueda aquí. Gandul, que no quieres trabajar por no querer arrastrarlo. Le trataron fatal hasta que luego, poco a poco, la sociedad se dio cuenta que la rueda era un gran avance para la humanidad y empezó a ser de uso usual y cotidiano. Pero si esa persona concreta que hizo ese planteamiento nuevo no se hubiera planteado, no hubiera visto realmente que él, cuál es su esencia, su individualidad, no hubiera aportado cosas nuevas. Tenemos que adaptarnos a la sociedad en tanto en cuanto nosotros aportamos cosas a la sociedad y ella nos aporta a nosotros. Pero tenemos que ser nuestra propia individualidad para nosotros sentirnos bien con lo que aportamos y a la vez contribuimos positivamente al desarrollo de la sociedad. Y esto es una cosa que se repite una y otra vez. Una y otra vez. Descartes, por ejemplo, hizo un quiebre en la forma de pensar que había antigua y luego diseñó una forma de pensar nueva para la modernidad. Pero Albert Einstein también planteó formas de pensar totalmente diferentes a las anteriores. Y cuando planteó su teoría de la relatividad, pues nadie le hizo caso al inicio, hasta que se consiguió demostrar. Y así todo. Y así todo. O sea, todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar diferente. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de aportar cosas nuevas a la sociedad para mejorarla y para encontrarnos nosotros bien. Porque cuando una persona se para y empieza a pensar en lo que piensa y empieza a sacar de su ser aquello que tiene, en esa misma medida se siente bien, se siente a gusto con su yo más interno. Y entonces, en esa expulsión de lo que lleva dentro, que es novedosa y que no casa con la sociedad, en ese momento empieza a sentir sensaciones y un placer muy intenso y muy agradable. Luego, otra cosa es que la sociedad acoja o no acoja eso de nuevo que una persona aporta. Eso es otra cosa. Es posible que la sociedad no acoja positivamente lo que la persona individual aporta de nuevo. Pero bien, eso ya es responsabilidad de la sociedad. Pero la persona, cuando hace esas aportaciones, ahí se encontrará muy bien y sentirá un gran placer porque está respondiendo a su esencia. Y aportar cosas nuevas a la sociedad no quiere decir ir en contra de la sociedad, para nada.
Nosotros vivimos en sociedad y la sociedad nos da una serie de cosas y nosotros a la sociedad le aportamos una serie de cosas. Yo, por ejemplo, me alejo de muchos planteamientos sociales, pero tengo mi trabajo con el cual contribuyo a la sociedad y a través de ese trabajo percibo un salario y con ese dinero pues mantengo mi vida y compro aquello que necesito para estar cómodo y bien en mi cotidianidad. Pero más allá de eso, pues evito de integrarme en una estructura social que no me satisface. En general, hay muchas cosas de la sociedad que no me gustan. Pero ya digo que hay un intercambio. Yo trabajo, recibo un salario, con ese salario lo empleo en lo que yo considero para cubrir mis necesidades de vida. Pero más allá de eso, yo llevo mi propia vida. Hago mis aportaciones, he recibido aportaciones de la sociedad y así funcionamos. Pero al final, en última instancia, cada persona tiene que ser el mismo. Tiene que actuar según su impronta personal. Aunque eso a veces no sea bien acogido por la sociedad. Pero como ya digo, este matiz, no hay que ir contra la sociedad. O sea, hay unos mínimos de convivencia que yo tengo con la sociedad, porque en esa colaboración nos beneficiamos los dos, pero más allá de esos encuentros mínimos para sobrevivir y vivir cómodamente, cada persona tiene que ir encontrando su individualidad y a la vez aportarla a la sociedad. Y habrá muchas cosas que se aporten que la sociedad no quiera acoger y que a lo mejor queden ahí y se acojan después de muchos años, o a lo mejor no se acojan nunca. Pero aquí lo fundamental es el placer. Lo fundamental es que cada persona viva con suficiente placer para tener una buena vida aquí, en esta tierra. Esto es fundamental, porque del displacer, del enojo, del enfado, de la rabia, de la tristeza, del sentirse mal, brotan muchas cosas negativas hacia la sociedad. Y esto lo vemos claro hoy en día con la guerra de Putin. Putin, sin duda alguna, bueno, se sabe que está enfermo, pero sin duda alguna es una persona retorcida, amargada, cabreada, triste, meditabunda, que no se soporta a sí misma y por lo tanto necesita el reconocimiento social de mucha gente y necesita él lo que no puede construir desde su propia persona, necesita construir una Rusia grande, una Rusia fuerte, recuperar esa grandeza que tenía la URSS antiguamente, recuperar la dignidad, recuperar el respeto del mundo hacia la Rusia. Pero todo esto simplemente son bazofias mentales que tiene dentro de su cabeza, que por supuestamente querer hacer una Rusia grande, está asesinando a rusos, porque lo del pueblo ucraniano también son rusos, aunque tienen su independencia. Y en vez de respetar su independencia y hacer una colaboración entre países, se dedica a invadir a Ucrania para anexionar territorios a Rusia. Y esto es una auténtica barbaridad. Creyendo que hace un bien, está causando muchísimos males. Y él está convencido, dentro de su abstracción, dentro de su locura, dentro de su amargura, dentro de su tristeza existencial. Él se cree que está haciendo un bien. Está totalmente loco y el problema ya no es él, sino todos aquellos que lo siguen y aquellos que le jalean su discurso. Porque ciertamente, veamos a ver,
Si decimos que la OTAN y Estados Unidos ha cometido crímenes y ha invadido países, es verdad. Ahí tenemos Irak, ¿no? Irán en el año 1953 también. Estados Unidos dio un golpe de Estado junto con Reino Unido. Es cierto. Y yo recuerdo que hubo muchas manifestaciones a nivel mundial contra la guerra de Irak, contra la invasión de Estados Unidos hacia Irak. Y yo estuve en muchas de esas manifestaciones. Y fueron millones de personas las que se manifestaron en contra. Sin embargo, hoy en día, 20 años después, poquísima gente se manifiesta contra Putin. Porque está haciendo un discurso y dice, no, es que el problema es Estados Unidos. Estados Unidos es peor. Si aquí no se trata de valorar quién es peor o quién es mejor, pero si hay una invasión injusta, pues es injusta y no la puede justificar porque otros hicieron una guerra similar hace años. No. Porque al final, seamos claros y sinceros, no es un problema de violencia de los ucranianos contra otros ucranianos y tal, y de nazis. No, no, no. Es un problema de influencia. Ni tampoco es un problema de posicionamiento de misiles, de no sé qué. No, no. Si ahora con las nuevas anexiones de nuevos países en la frontera rusa va a haber más misiles que antes de la invasión. Si Putin está haciendo el efecto contrario, porque la OTAN estaba prácticamente casi muerta y ahora como se van adhiriendo nuevos países que están en la frontera con Rusia, pues vas a tener muchísima más OTAN que la que se pudiera haber dado en el caso hipotético de que Ucrania hubiera formado parte de la OTAN. Luego, el discurso que dice Putin es erróneo y equivocado. Se ha equivocado rotundamente, pero no es que se ha equivocado, es que es un argumento que emplea para justificar la invasión. Ya que el problema estaba en que Putin poco a poco ha ido perdiendo la influencia en Ucrania. Mientras él tenía la suficiente influencia de tener un gobierno títere en Ucrania, pues todo iba bien. Pero en la medida que Ucrania decide tener sus propios posicionamientos, sus propias leyes, su propia cultura más abierta, sus leyes más comprensivas con la mujer y con los colectivos diferentes, en esta misma medida Putin no puede soportar esto y es cuando empieza a plantearse el tema de la invasión. Es un tema de influencia cultural. Putin no quiere democracias occidentales que perjudiquen, según él, a los niños porque se les puede equivocar con la homosexualidad o que haya transexualidad o que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Putin no quiere eso. Porque si Ucrania es independiente, pero tiene la misma cultura que yo, pues bien. Pero si van a hacer lo que les dé la gana, pues no. Entonces, aquí está el tema. Por esto Putin quiere invadir Ucrania. Porque ha dejado de ser influente, ha dejado de influir en la cultura y en la política de Ucrania. Esta es la verdad. Bien, me he desviado un poco del tema, pero la cuestión está ahí. Putin lo que está haciendo es repetir los estereotipos de su cultura pasados. Lo de Rusia grande, lo de la URSS poderosa. Está repitiendo esquemas sociales de Stalin, de Lenin. Está repitiendo esto. En vez de plantearse de su ser qué es lo mejor para mí y para nuestra sociedad. Y lleva ya muchos años obsesionado con esa grandeza de Rusia. Y si Putin hubiera pensado en sí mismo y aportar cosas nuevas y dejar que haya otros gobernantes porque ha cogido el poder absoluto y se dedica a matar a opositores y a gente que le llevan la contraria,
Putin podía haber dejado que la democracia fluyera y dedicarse también a disfrutar un poquito de la vida y a relajarse y combinar el trabajo hacia su país con un trabajo personal, con un trabajo de sentirse bien consigo mismo, con un trabajo de darse placer. Esa es la cuestión. Ahí está la cuestión. Hay que disfrutar de la vida. Porque cuando no disfrutas te amargas y al final, ¿qué acabas creando? Guerras, violencia, destrucción. Por esto es importantísimo plantearnos en nuestro interior lo que pensamos y por qué lo pensamos, para que no nos piensen. Porque Putin está reproduciendo una cultura rusa, imperialista, y a la vez todos los soldados y todos los ciudadanos que están siguiendo a Putin y todas las personas que a través del mundo están siguiendo a Putin, ¿qué están haciendo? Están dejándose pensar por Putin y por la estructura social rusa para imponer un dominio imperial. Si los soldados y los ciudadanos rusos decidieran pensar por sí mismos, ¿no sería un vulgo atormentado y aborregado que va siguiendo a Putin, haciendo lo que él dice, y Putin a la vez obedeciendo a esa filosofía marxista, leninista, stalinista que él fue mamando de joven? Si los rusos se plantearan lo que piensan y por qué lo piensan, pensarían diferente y no apoyarían al gobierno ruso en una guerra absurda y en una lucha que está destruyendo a mujeres, a niños, a hombres, ciudades y causando tanta destrucción y sufrimiento. Así que os invito profundamente a que penséis en lo que penséis, por qué lo pensáis, a pensar diferente si es necesario y a que saquéis lo mejor de vosotros mismos y en ese extraer vuestra propia identidad os sintáis muy bien, os sintáis muy bien, sintáis mucho placer y disfrutéis mucho de esta vida, que es cortica y se acaba. Y es el disfrute máximo lo que debería tener el máximo valor en nuestro vivir y en nuestro pensar. Buenas tardes y buena suerte.